Y ahora en CX40 Radio Fénix presentamos Estado de Situación, el periodístico de la mañana conducido por Neri Pinato, Sergio Gula y Gonzalo Enciso. Participan Gustavo Salle, Pedro Pérez, Diego Durán y Joselo López. Retransmite Canal 8 de Rivera. Es una presentación de Kutza y Ruta Tour, la gran empresa del turismo uruguayo. Buen día, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Linda mañana, sol, después de tanta lluvia, con las consecuencias que ello implica, sobre todo para los sectores periféricos, para las áreas inundables, donde, bueno, obviamente las clases pobres del país sufren las inclemencias del tiempo. Por suerte, entonces, este alivio climatológico. Ojalá tuviéramos este alivio en otros temas que son deliberadamente ocultados por la clase política del país, por los partidos con representación parlamentaria y fundamentalmente por los presidenciables. ¿Por qué ocultan una realidad catastrófica que hoy vamos a desnudar con el auxilio de nuestro amigo, el matemático y licenciado en finanzas, Juan Lluveras, a quien le damos los buenos días y agradecemos tu presencia aquí, Juan, con este acopio de elementos estadísticos, números, cantidades, porcentajes que vamos a tratar de ir desbrozando para nuestra audiencia. Lo cierto es, Juan, que cuando tú me comentabas la realidad económica, financiera, el contexto nacional, el contexto internacional que le espera al próximo gobierno, yo advertía la forma en que los candidatos a la presidencia de los distintos países, de los distintos partidos, nos ocultan estos números y el motivo de ese ocultamiento. El motivo del ocultamiento es porque todos ellos parten del mismo modelo y todos ellos estarían encerrados en el mismo círculo vicioso o bola de nieve que a lo largo de la audición tú vas a desentrañar para nosotros, quienes no tenemos la formación en materia económica y financiera, como para ir procesando todos estos números en forma diaria y, por cierto, que con mucha dedicación horaria como haces tú. De todas maneras, amigos, insistir en un tema, y un tema fundamental. Hay una subestimación hacia los uruguayos por parte de los candidatos a la presidencia y de los partidos políticos en general. Como bien lo decía en su momento nuestro amigo Roberto Sosa del Puerto, se buscan los anclajes emocionales, es decir, se busca tocar las emociones, los afectos, y dejar de lado por completo todo lo que sea el análisis reflexivo sobre números, sobre políticas, sobre datos de carácter sociológicos, económicos, porque en el laboratorio rockefeliano que se ha convertido el Uruguay, precisamente a los ratonzuelos, que somos nosotros, los pobladores, se nos maneja, se nos manipula, y naturalmente en esa manipulación la mentira, el ocultamiento, las verdades a medias que terminan siendo grandes mentiras, es la metodología del engaño. Estas audiciones en particular lo que buscan es precisamente todo lo contrario, es poner arriba de la mesa todos los elementos que le permitan a usted, independientemente del partido con el cual se sienta identificado, el análisis reflexivo. Nosotros lo que queremos precisamente es una audición de carácter reflexiva en la que la escuche tanto el individuo que votó al Frente Amplio, yo le llamo fraude amplio, eso lo confieso que por razones emocionales y razonadas, por supuesto, al Partido Nacional, al Partido Colorado. Lo que vamos a manejar hoy, con el auxilio, vuelvo a repetir, del matemático Juan Lluveras, son datos objetivos. Aquí no hay subjetividad,
aquí no están ideologizados, aquí no están politizados los datos. Esto es matemática, esto es finanzas. Esto lo tiene que decir cualquier persona que analice los números independientemente de su convencimiento político o de su posición filosófica o ideológica. Bienvenido, Juan. Buenos días. Vale una precisión que, bueno, primero yo soy ingeniero de la Marina Mercante, ahora ya estoy jubilado. Además tengo un posgrado en matemática financiera y me jubilé últimamente como profesor de matemática financiera, fui profesor de matemáticas como 50 años. Y además tengo un posgrado como analista financiero. No soy licenciado en finanzas, vale la precisión, es menor, pero vale, hay que aclararlos tanto. Buenos días. Bien, Juan. Primero, grandes conceptos. Se habla de una suerte de bonanza económica, se hablan, sobre todo Danilo Astori, ¿verdad?, como responsable del equipo económico, se hablan de números como, por ejemplo, el crecimiento del PBI, crecimiento de las inversiones, se habla de aumento del salario real. Claro que no se habla mucho del tema de la deuda. A mí me gustaría que entonces hicieras un análisis de esos grandes conceptos económicos que se están manejando por parte del... Sí, pues hay una coincidencia porque hoy creo que escuchando la radio, hoy en los titulares de los diarios, hacía referencia a que hoy el PIT-CNT declara que el salario real bajo el gobierno Frente Amplista, estos últimos 10 años, aumentó un 47%. Eso es verdad. Nosotros calculamos la variación del salario real, que eso quiere decir cuánto varió el poder adquisitivo, el poder de compra, en definitiva, la riqueza, cuánto más ricos o más pobres son los uruguayos con ingresos fijos, los asalariados, los jubilados y los pensionistas. Y es verdad, el salario real de estos últimos años de gobierno Frente Amplista aumentó un 47%. A mí me da la misma cantidad que el PIT-CNT. El PIT-CNT lo que el PIT-CNT no aclara es que durante estos 10 años de bonanza económica, que la hubo un promedio de crecimiento del PBI en dólares constantes, o sea, sacándole la inflación en dólares, la riqueza real, digamos, de un 6%, que acumulado, el 6% acumulado es un 80% de la riqueza. Si la riqueza creció un 80% y se hubiera distribuido la riqueza proporcional al crecimiento de esa riqueza, el salario real tendría que haber crecido un 80% y aumentó un 47%. O sea que hay una transferencia de riqueza de la masa salarial al capital. Es un ejemplo más claro que los ricos son más ricos. Creció el salario real, o sea, el poder. Estamos haciendo referencia que creció un 47% después de la crisis del 2002. Bueno, yo te iba a interrumpir precisamente para preguntarte por qué ese 47% toma como patrón comparativo determinada etapa histórica del país. Es decir, ese 47% está referido a qué época, a qué año, a qué salario. Aparece con relación al 2004. Al 2004. O sea, cuando toma el gobierno el Frente Amplio. Pero es después de la caída que hay en el 2002. Ahí está. El estudio del salario real, ¿sí? Yo repito, o sea, coincido con la cifra, está perfecto, pero hay ocultamientos, son verdaderas a medias, que terminan siendo mentiras y manipulaciones. Nosotros estudiamos la variación del salario real, ¿sí?, desde el año 68. Y lo tomamos del 68 porque no hay datos para tomarlo antes. Y tenemos la sorpresa que del 68 al 71 el salario real creció bajo el pachequismo. Y en la dictadura, del 71 al 85, el salario real cayó un 58%. O sea que durante la dictadura, los uruguayos, la población, la gente de ingresos fijos, los asalariados, los jubilados y los pensionistas, fueron un 58% más pobres
Eso fue la... Eso masacró a la clase obrera, desde el punto de vista económico la masacró. Eso fue. Además de haberlo masacrado por los derechos humanos, claro, la pérdida de las libertades, de la tortura, sí, la pérdida de libertad, no dejar la pérdida política, bueno, fue la verdad. Hay una concentración de la riqueza en la dictadura y transferencia de riqueza de la masa salarial al capital. Después hay un efecto de rebote, que siempre lo hay. Sí, no vamos a entrar mucho en detalles. Y después se mantiene del año 92 hasta del año 92 al 2002, de esos años que se mantiene la línea de flotación como ingeniería financiera para usar al dólar como anclaje antiinflacionario, y hasta la crisis del 2002, que ahí cae de vuelta, y cae un 21%. El salario cae y llega al mismo nivel con relación al año 71 que la dictadura, bajo el gobierno de Jorge Valle. Y ahí pega el rebote y aumenta un 47%, que es lo que ahora se está anunciando. Bueno, pero yo te voy a hacer una pregunta. Yo quiero que me des el dato, partiendo como punto de comparación el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Es decir, del 68 al 2014, ¿cuál es el dato del salario? Exactamente, es muy importante lo que estás diciendo. Teniendo con relación a cero, o sea, como referencia el año 68, los uruguayos somos un 35% más pobres. El salario real de los uruguayos, Gustavo lo aclaró al principio, nuestros cálculos son nuestros y hechos bajo nuestra responsabilidad. Los datos que tomamos, esos datos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. La variación del salario real y la variación de la inflación, del IPC, que es la inflación, nosotros hacemos los cálculos con esos datos, ¿sí?, nos da de que el uruguayo desde el año 68, vamos concretamente del año 71, porque el efecto del 68 al 71 hay un 12% de crecimiento del PBI, y del 71 a la fecha los uruguayos somos un 35% más pobres. Es muy significativo eso, muy significativo, porque la pérdida del salario real durante todo este tiempo es una cosa que pasa inadvertida, es silenciosa, tiene la complicidad de toda la clase política. ¿Por qué la clase política no dice esta verdad? ¿Por qué la academia, por qué los sindicatos, por qué no hacen esta denuncia? A pesar de todos estos vaivenes, en suma, desde el año 71 a la fecha, los uruguayos, el salario real de los uruguayos cayó un 35%. Y eso nadie lo puede discutir. Eso es indiscutible porque son números del Instituto Nacional de Estadística. Simultáneamente, podemos hacer algo. Eso quiere decir que hay transferencia de riqueza de la masa salarial al capital. Los ricos son más ricos, como lo son ahora bajo el gobierno de Frente Amplio, que los ricos son más ricos. Porque si el salario real aumenta un 47% y hay un crecimiento del PBI en dólares constantes, o sea, si le sacamos la inflación en dólares, al 6% todos estos años nos da un crecimiento real de la economía de un 80%. Si se hubiera distribuido la riqueza y no hubiera transferencia de riqueza de la masa salarial al capital, el salario real no tenía que haber crecido un 47%. ¿Sí? Tenía que haber crecido un 80%. ¿Sí? No estoy hablando de los medios de producción, estoy hablando dónde está la riqueza de los asalariados y pensionistas y jubilados. Esos ingresos, ¿sí? Esa es la riqueza. Entonces, los ricos son más ricos. Una de las cartas políticas de este resultado electoral, entre varias cosas, porque siempre los fenómenos políticos, sociales, se dan por múltiples razones, una de ellas es que el salario real aumentó un 47%, y eso es válido, eso está bien, pero les tiraron las migajas de la torta,
¿sí? Son las migajas de la torta porque aumentó, tenía que haber aumentado. Si se hubiera distribuido la riqueza como creció el PBI, ustedes disculpen, son datos oficiales. Tenía que haber crecido un 80, no un 47. Un 33% entonces se lo robaron. El 33 se lo transfirieron al gran capital. Claro. Y que además es un gran capital anacional. Son las grandes corporaciones. Hay una, como dice el paisano, una comparancia, ¿viste? Una comparancia, ¿viste? Fíjate que la Tierra, siempre, parezco que soy reiterativo, ¿no? Cifras oficiales, cifras del Ministerio de Ganadería y Agricultura. En el año 2000, el valor promedio de la hectárea en el Uruguay valía $490. El año pasado se vendieron 350.000 hectáreas. Y el valor promedio de la hectárea en el Uruguay es $3.500. O sea, de $490 a 3.500. ¿Qué porcentaje de aumento es eso? Bueno, pero a esto hay que deflactarlo, porque esos 3.500 hay que sacarle la inflación en dólares. Correcto. Si le saco la inflación en dólares, me da 280. Perdón. 280% de aumento. Yo puedo ponerle un 300%. 300%. O sea que el latifund y los teñidores 3 veces más ricos. Son 3 veces más ricos. 3 veces más ricos. O sea que los que tienen la tierra son 3 veces más ricos. Y desde el año 2000 a la fecha, los que tienen la tierra son 3 veces más ricos. Son 280% más ricos. Ponele 3 veces más ricos. Sí, deflatándolo, mirá que si no pero si vale 500 la hectárea y está a 3.500, son 7 veces. No, le sacamos la inflación calculamos la inflación en dólares, lo deflactamos, en términos reales, el valor real de la tierra pasó, en términos reales, el dólar es constante, se llama técnicamente. 3 veces más rico. Es 3 veces más rico, pasó de 490 a 2.800, ¿sí? Que eso quiere decir que son... Además, vamos a aclarar lo siguiente, esto es brutal, esto no lo dice nadie, pero vean amigos, ¿por qué un Lacalle, por qué un Larrañaga, en lugar de hablar idioteces de la tribuna, no salen y dicen esto? ¿Saben por qué? Porque ellos tienen exactamente el mismo compromiso con las grandes corporaciones que se apropiaron del 54% de la tierra de nuestro país, con esta ganancia, y con esta pérdida para usted. Y ahí está el problema. No pueden utilizar otro mecanismo que no sea el de la mentira de la positiva, porque tienen exactamente los mismos compromisos. Y esto no se dice en ningún lado, porque esto es desnudar que nuestros gobernantes nos subestiman, nos mienten. Sale un Danilo Astori a hablar de bonanza y a mentirnos sobre esta política perversa, que es política de empobrecimiento del que gana su sueldo, su pensión, que está haciendo una transferencia brutal hacia el capital extranjero, que se ve beneficiado con un aumento de un 300% de su riqueza. Bueno, el crecimiento del patrimonio de los tenedores de la tierra, de un 300% en términos reales, se da directamente por una razón muy importante, que aumentó la rentabilidad. ¿Sí? La rentabilidad de la producción agropecuaria aumentó, entonces por eso y son más ricos no solo por su patrimonio de la tierra, sino también por la rentabilidad de la explotación de ese patrimonio. Ellos siguen llorando. Pero ellos siguen llorando, el botudo sigue llorando. No, pero hay una cosa muy significativa, también, repito, según el Instituto Nacional de Estadística. Previo a esta encarecimiento y enriquecimiento del patrimonio, de la riqueza de los tenedores de la tierra, o sea que los ricos son más ricos, vamos a ver qué pasó durante el gobierno frente amplista. Bajo el gobierno hay
Primero, para que se extranjerizara la tierra, que el 52% de la tierra está en manos de extranjeros, y eso que todavía no tenemos los datos de lo que son las sociedades anónimas, que andás a saber de quiénes son también. Correcto. 52% de la tierra está en manos extranjeras. Pero previo a eso, ¿sí?, se tuvo que haber despoblado el campo. Si nosotros tomamos los censos del Instituto Nacional de Estadística con relación del año 63, 1963, números grosos, había 500.000 de personas poblando la zona rural, 500.000 de personas. En el último censo, en el malogrado censo del año 2012, hay 175.000. De cada 3 que había poblando el campo, hay 1. ¿Sí? El promedio fue que se fueron 18 personas por día del campo. La gente no se va del campo porque no quiera estar en el campo. La gente se va del campo porque hay políticas de Estado para echarlos, que en forma indirecta los están echando. Los están echando. Pero ¿qué pasó bajo el gobierno del Frente Amplio? Como nunca, y sobre todo bajo el gobierno de Mujica, porque Mujica fue, en el 2004, Mujica asumió como ministro de Ganadería y después como presidente. Ese promedio de 18 personas por día que estaban dejando el campo pasó a ser 35%. Se profundizó el despoblamiento de la tierra. Simultáneamente hay 12.000 pequeños productores que abandonaron el campo y se concentró esa riqueza que se multiplicó por 3, ya sea en su patrimonio, en su valor patrimonial de la tierra, como en su valor de la rentabilidad de esa producción, de esa explotación, ¿sí? Primero se despobló durante 50 años, de cada 3 que había en el campo quedó 1, y bajo el gobierno del Frente Amplio se profundiza, y concretamente bajo Mujica, se profundiza el despoblamiento del campo, se despuebla el campo, se concentra la tenencia de la tierra, ¿sí?, y sobre todo se extranjeriza. ¿Dónde está la riqueza de un país? Una de las tantas riquezas, en su tierra. Sus recursos naturales. Somos una colonia, sí, estamos colonizados. Total y absolutamente. Un mensaje y que me interesa. Dice lo siguiente el mensaje, y lo voy a leer porque yo en parte estoy compartiendo lo que dice. Pregunta: ¿se puede hablar de crecimiento del salario real basado en un IPC falso y maquillado? Lo dice Santiago. Sí, está muy bien lo que él dice. Yo no quiero traer ese tema porque es tema para hablarlo más de media hora. Los datos que no quiero tocar ese tema. Sí, lo que él dice es para observar, es para hacer todo un tema, para trabajarlo eso. El tema es así, lo hago simple. El relevamiento de datos del Instituto Nacional de Estadística para crear el IPC es correcto. Los datos que toma son correctos. El problema es cómo los procesa. Él hace un promedio ponderado según 12 rubros y hay diferentes IPC. No es lo mismo el IPC de una persona que gana 10.000 mangos o una persona que gana 100.000 pesos. ¿Me entendés? Ahí está la cosa. No voy a entrar en el tema. Y se hace lo que se dice matemáticamente un promedio ponderado. Por ejemplo, adjudica un 26% que la gente se supone que gasta un 26% en comida. Claro. Entonces, una persona que gana 10.000 mangos no puede comer con 2.600 pesos, porque no puede comer con 70 mangos por día, claro, porque no toma ni un litro de leche ni un pancito. Claro. Ahí está la cosa. Ahí está el manejo. Eso lo podríamos aclarar, pero no importa, vamos a aceptarlo. O por lo menos, a ver, vamos a aclarar lo siguiente. Nosotros vamos a manejar datos de carácter objetivos, y estadísticos y oficiales. Y aceptar ciertas cosas. Aceptamos. Lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo. Que estemos de acuerdo y que la observación que hace Santiago que está correctísima. Que es correcta. Pero supondría otra audición, claro, sí, para poder analizar para profundizar el IPC oficial al IPC real que deberíamos hacer conforme
a la gran mayoría de los uruguayos a lo que gana promedialmente la gran mayoría de los uruguayos. Por ejemplo, del 1.600.000 trabajadores que hay, la mitad, 800.000, ganan menos de que 14.000 pesos. Y de esa mitad, 500.000 ganan menos de 10.000 pesos. Y eso, si tenemos los jubilados y los pensionistas, hay una gran población, que debe tocar cerca de 800.000 personas, que ganan menos de 10.000 pesos. Entonces, el IPC de una persona, que es la mayoría de la población, ¿sí?, que gana menos de 10.000 pesos, no tiene un IPC de una que gana 80.000, porque ese que gasta 80.000 no vuelca el 26%, como dice el Instituto Nacional de Estadística para su cálculo, porque si el que gana 8.000 pesos, el 26% sería 2.000 y pico de pesos. 2.000 pesos por mes para comer. No comer, es ridículo, no existe, fuera de la realidad. Claro, totalmente. Pero no vamos a entrar en eso. Ahora, perdóname una interrupción. Hay otro mensaje. Pregunta, ¿es verdad que se cambió la manera de cómo ajusta el IPC en el gobierno del Frente Amplio? El mensaje es de Juancho. No se cambió. No se cambió. El IPC no, es el cálculo de la pobreza, todo eso sí se cambiaron. Ya han cambiado. Sí, pero... yo quiero decir lo siguiente, le quiero decir a Juancho, mi concuñado, lamentablemente fallecido, Rubén Richtenberg, era contador. Con vasta experiencia en la administración pública, y siempre me decía, mira Gustavo, nosotros los contadores tenemos la capacidad, la facilidad de hacerte dar desde el punto de vista estadístico lo que nosotros queramos. Nosotros podemos manejar los números y hacerte dar a los números lo que nosotros queramos. Por eso, amigos, todos estos datos son importantes, pero ustedes sepan que en manos del equipo económico los manipulan de forma tal de que siempre van a tener un argumento. Operan. Los farsantes para ocultar las políticas nefastas, operan. Hay una famosa frase de un filósofo y matemático, creo que era inglés, Bertrand Russell, reconocido por la lucha contra la guerra de Vietnam, gran matemático, que decía que las estadísticas le gustaban mucho porque según las estadísticas, de los 3 Mercedes-Benz del vecino, uno le tocaba a él. Correcto. Vamos a la pausa y volvemos en este análisis económico y financiero. Retomamos, amigos. Bueno, tengo un mensaje que lo quiero leer. Dice así: brillante el programa, felicitaciones al ingeniero Lluvera. Si podés conseguirme la grabación, que me interesó mucho. Bárbaro. Felicitaciones a Lluvera, pero también felicitaciones a papá. El mensaje es de mi hija Nicole. Ahora falta nomás que mi madre y mi esposa manden los mensajes. Estamos completos, Juan. Felicitaciones para ti. Igualmente. Sí, Nicole, quédate tranquila que la grabación va a subir, como siempre, a internet. Tenemos al amigo Martín Landa en Twitter, a Mabel Frostman en Twitter, a Roberto Sosa del Puerto, todos ellos amigos que se encargan de subir las grabaciones por Twitter. Y intentamos también que suban a YouTube. A ver, Juan, vamos a retomar. Un saludo también a Ramiro Chimuris, que va en el auto escuchándonos y nos acaba de llamar. Ramiro Chimuris, íntimamente vinculado al tema del endeudamiento desde su militancia en el Comité para la Anulación de la Deuda de los Países Periféricos, verdadero fraude en el que hemos caído los países pobres. Juan, ¿será que el nivel de aceptación, el nivel de popularidad de los presidentes está directamente y proporcionalmente relacionado al endeudamiento que nos dejan? Porque, a ver, Mujica es uno de los presidentes que se va con mayor nivel de aceptación, de popularidad, pero sepan, amigos, que fue el presidente que históricamente en el país le generó más deuda a las futuras generaciones. Sí, hay que ver en el contexto que hablábamos recién, ¿sí? Vemos de que
hay transferencia de riqueza a través del salario, de la masa salarial al capital, ¿sí? Donde en un país donde somos el 35% más pobres, los tenedores de la tierra tienen más tierra, más cara y con más ganancia de productividad. Exportaron 10.000 millones de dólares el año pasado, cifras oficiales. ¿Sabe cuánto pagaron de detracciones de impuestos? Yo le voy a decir, escuchen bien, 0. Yo le voy a repetir, 0. 10.000 millones de dólares, y los impuestos a las exportaciones fueron el 0,7% de esos 10.000 millones. Pagaron de impuestos a las exportaciones, sobre todo exportaciones agrícolas, ¿sí? Eso que se multiplicaron por 3 su valor de la tierra, aumentaron sus commodities y no les cobran impuestos, ¿sí? Bajo el gobierno de Frente Amplio pagaron de impuestos, las llamadas detracciones, 70 millones sobre 10.000 millones. En ese contexto, ¿sí?, el proceso de endeudamiento del país, ¿sí?, es gravísimo. Y Mujica tiene la condecoración de haber sido el presidente que despobló el campo, hizo que la tierra se concentrara en pocas manos y extranjerizada, es el presidente que más se endeudó al Uruguay. Cifras oficiales. Le guste al que no le guste la verdad, ¿sí? Entonces, esto no lo puede desmentir nadie. Jorge Valle tomó la deuda bruta en 8.500 millones. ¿Sí? Después de semejante crisis le llevó, estamos hablando del capital, ¿no?, la llevó a 13.000, números grosos, 13.200. El señor Tabaré Vázquez la tomó en 13.200 y la dejó en 22.500. Y el señor Mujica la tomó en 22.500 y hoy está en 35.000 millones. Aumentó 12.000 millones contra 4.000. O sea, Mujica endeudó al país 3 veces más que Jorge Valle, que vivió la crisis económica más grande en la historia financiera del Uruguay. Jorge Valle, la deuda la llevó de 8.500 a 13.000, y el señor Mujica la llevó de 22.000 a 35.000. 3 veces más en años de bonanza. Contexto de bonanza. De bonanza, de crecimiento del PBI, nos endeudaron hasta la verija. ¿Qué hubiese sido de este individuo en un contexto de crisis internacional? ¿Qué es lo que se va a venir? ¿Qué es lo que se viene? Exacto. Porque esto se paga. Los que votaron en estas últimas elecciones, con mucha manipulación informática, para que pasen estas cosas, no pasan de un día para otro. Se tienen que dar muchas cosas simultáneamente. Tiene que haber previo a este vaciamiento, tiene que haber un vaciamiento en la información, ¿sí? O sea, la gente tiene que estar desinformada, no tiene que estar formada, tiene que haber carencias educativas, totales, culturales, ideológicas, políticas. El mamarracho de esta campaña electoral es propio de un país colonizado, descerebrado. El país está descerebrado. Están votando como si fuera un partido de fútbol. No saben lo que están votando. Votan cancioncitas que le dicen a la juventud, ¿sí?, vení, votá por un sueño. Es bueno tener sueños. Nunca hay que dejar de soñar una vida mejor. Lo que pasa que del sueño pasamos a estar dormidos, y cuando nos despertamos nos encontramos con esta sorpresa que ahora hay que pagar. Llegó el momento de la verdad, ahora hay que pagar. Y vamos a analizar qué fue el proceso de endeudamiento que nos va a llevar en forma indefectible a una nueva crisis. No soy agorero de nada. Einstein decía con mucha certeza, es de estúpidos, estos no son estúpidos, es de estúpidos hacer la misma cosa y esperar resultados diferentes. Correcto. Porque el modelo económico es neoliberal. El Frente Amplio es capitalista, no es ni progresista,
es capitalista, donde se concentra y se extranjeriza la economía, se primariza la explotación, la producción, ¿sí? Donde los indicadores sociales son en proceso de deterioro permanente. No es casual que el último mes hubo 10 muertos por ajustes del narcotráfico, que el 52% de los gurises queden repetidores en primer año del liceo, que el 49% de los gurises menores de 6 años estén por debajo del nivel de pobreza, y que haya 300.000 personas que vivan en los cantegriles, en un gobierno progresista. Nada, esto es capitalismo salvaje, neoliberal. Puro y duro. Duro, así, más, lo peor, que tiene un carácter fascistoide, porque el capitalismo, cuando es de masas, pasa a ser fascismo. Esto es fascismo. Esto es fascismo. No me preocupa tanto adjetivar tanto, porque... No, pero a mí sí. A mí sí. Me interesa que la gente se avive con la realidad. Pero ¿sabés lo que a mí me interesa? Mostrar el travestismo. Mostrar la mentira. Sí. Mostrar la traición. No me digas que sos de izquierda, no me digas que sos progresista. Vos estás trabajando para las grandes corporaciones. Usted, Mujica, endeudó al país, usted extranjerizó al país para las grandes corporaciones. Usted no le pone impuestos, usted los pone en zona franca, usted destina el 5.1 del PBI para facilitarle y transferírselo a las corporaciones. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero ¿sabés qué me parece más acertado que los oyentes y la población saque esas conclusiones él mismo? Correcto. Para que lo saque esas conclusiones él mismo, lo primero que tiene que estar informado. Después de informado tiene que estar formado, porque tiene que saber procesar la información. No nos crea ni a nosotros tampoco nos crea. Sáquenos, sea libre, sea responsable, ¿sí? Y combata, no sea la indiferencia. La indiferencia, hay que combatir la indiferencia a la mediocridad, a la mentira, a la pobreza, a la aceptación, ¿sí?, de que no hay otro camino. Hay otro camino, del camino de la... tenemos que caminar... Mire, yo creo que vale la pena. Una señora mayor de 93 años publicó un libro. Una señora que vivió toda una vida, estuvo en la guerra, pasó en las mil y una. Y en el prólogo del libro me quedó grabado porque me gustó. Dice así: lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario a la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario a la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario a la vida no es la muerte, es la indiferencia entre la vida y la muerte. Entonces, previo a todo a estar informado, tenemos que estar formados para no aceptar si la mediocridad del narcotráfico, la mediocridad, ¿sí?, de como que te digo una cosa, te digo la otra, la mediocridad de la mentira, de la manipulación, de la desinformación. No aceptar en este país, sí, que en facultad de ingeniería, los test que le hacen los que ingresan, el 1 o 2% no salva un test. Al revés, el 1 o 2% salva. El resto. O sea, de 1.200, 42 chiquilines en facultad de ingeniería salvaron un examen de comprensión lectora. Si los de ingeniería en primer año de facultad no saben ni comprender lo que leen, ¿qué será para la población que los matan con el Fóbal, ¿sí?, que los matan con el tema del Fusca, de Mujica, y todas estas guarangadas, estas cosas que no son inocentes, no son triviales, son propias de una forma de dominación, ¿sí?, para concentrar la riqueza, para que la riqueza se siga concentrando y que seamos un país más dependiente. Vamos a combatir, como decía el poema de esta amiga, la mediocridad. Eso es no aceptar la mediocridad, no aceptar, ¿sí?, la indiferencia que no es lo mismo ser drogado, que no es lo mismo tener un 52% de gurises que quedan repetidores en primer año del liceo. Eso es porque el modelo económico
sí, así lo pide. No prescinden de recursos humanos. Correcto. Fue un poco una dispersión, pero no está ajena al problema. De los números. De los números, porque estos no son los números. Hay todo un proceso social, económico, cultural, ideológico, político, educativo, sí, que lleva hasta... Estas cosas pasan porque hay todo un proceso... Esto es política. Sí, por supuesto, por supuesto. Juan, retomamos... Es el país más que somos el país más despoblado de América. El país que las zonas rurales están más despobladas. Y eso fue bajo el gobierno del señor Mujica. Somos el país que... Mujica fue el que más nos endeudó. Fue el mandatario uruguayo que más se endeudó en Uruguay. ¿Sí? Y fue en forma paralela, donde los tenedores de la tierra son 3 veces más ricos, donde tienen mayor rentabilidad en su producción, ¿sí? que exportan su riqueza sin impuestos, sin beneficiar en nada a las arcas del Estado. Vamos a hablar de la deuda porque es el otro camino de la dependencia, que se profundiza las relaciones de dependencia propias de una neocolonia. Yo no voy a hacer historia de quién es quién, de responsabilidades políticas, ni quiero personificar el problema, ¿no? El asunto es que bajo estos 10 años de gobierno frente amplista, la deuda aumentó, números grosos, no voy a dar detalles porque la deuda aumentó bajo el gobierno, simultáneamente que crecía la economía, o sea que los ricos eran más ricos, como lo vimos recién, como lo explicamos, la deuda aumentó casi 22.000 millones. 22.000 millones. El problema no es estar endeudado, el problema es ¿para qué nos endeudamos? ¿Dónde invirtieron la deuda? La deuda no la invirtieron. Sí, la deuda no está. Nos endeudamos para tapar bucos, ¿sí? De las exigencias del capital financiero. Nosotros con el doctor Chimuris participamos en un seminario por la anulación de la deuda del tercer mundo hace 10 días y demostramos, ¿sí? Que esos 22.000 millones que aumentó la deuda, que pasó de 13.000 a 35.000, la deuda pasó de 13.000 a 35.000 bajo el gobierno del Frente Amplio. Repito la cifra. Bajo el gobierno del Frente Amplio, con el gobierno de Jorge Valle, la deuda pasó de 8.500 a 13.000. La agarró el Frente Amplio y la llevó de 13.000 a 35.000 millones, con un crecimiento del 6% del PBI, que va a ser cuando venga la malaria, ¿no? Bueno, aumentó 22.000 millones. ¿Dónde están esos 22.000 millones? No están. ¿Quién se los llevó? ¿Para qué los usaron? Vamos a hacer rápido porque si no se nos va. Primero, para cubrir el déficit fiscal. Todos los déficits fiscales de estos años se cubre ¿con qué? Con deuda, que incluye ese déficit fiscal, sí, el pago de intereses de la deuda. Segundo, para controlar la inflación, que después vamos a entrar en ese tema, emitieron letras de regulación monetaria. Con la emisión de letras de regulación monetaria, emiten letras, sacan pesos, con esos pesos compraron reservas internacionales. Pero esas reservas internacionales, que son del orden de los 8.000 millones, ¿sí? Las reservas internacionales sacándole los encajes. Con encajes son 18.000 millones, pero las que no son con los encajes, ¿sí? Que son las reservas de los bancos en el Banco Central, son 8.000. Se compraron con plata prestada. Les llaman reservas, pero se deben. Y las compraron a tasas altísimas. Y las colocaron en Estados Unidos a tasas bajas. Eso generó que el Banco Central estos 10 años perdió 6.500 millones de dólares por lo que se llama déficit parafiscal. Entonces repetimos, primero se gastó esos 22.000 millones de aumento de deuda, ¿para qué? Para cubrir el déficit fiscal. Segundo, para comprar reservas, sí, internacionales, dólares, que generó pérdidas por casi la misma cantidad. Tercero, se usaron esos 22.000 millones de aumento de la deuda para el ajuste del fraude que un día en esta audición también lo explicamos, que significa la emisión de deuda en unidades indexadas. ¿Sí? La emisión de deuda es un gran fraude, que la deuda no son 35.000 millones, es mucho más, porque se reajusta con la inflación en dólares. ¿Sí? Yo sé que son sí, palabras muy técnicas que a la audiencia se le puede piantar. No, y yo te voy a pedir que
porque estamos con tiempo, vayamos analizando cada uno de estos rubros donde se destinó la deuda. Bueno, pero nos vamos porque yo quisiera, y el cuarto punto sería para la capitalización del Banco Central, que lo generó justamente el déficit parafiscal Entonces, vamos a entrar, son 4 puntitos. Los 22.000 millones que aumentó la deuda no están eso es lo fundamental, no está invertida. Estar endeudado no es un problema, el asunto es para qué me endeudé. Esos 22.000 millones que el Frente Amplio aumentó la deuda no están invertidas ni en recursos humanos, ni en salud, ni en educación, ni en vivienda, ni en infraestructuras que necesita el país, ni en inversiones productivas, ¿sí? Ni está invertida en innovación científica y tecnológica, no está invertida en algo que haga el país poder mantener una economía sostenida. No está invertida. Ese endeudamiento se lo llevaron porque no está. ¿Sí? Y voy a tratar de explicarlo. Decir, no, las reservas están, sí, pero les voy a explicar bien qué pasa con las reservas. No está, esos 22.000 millones no está. No vayan a buscarlos a ninguna parte porque se los llevaron ya esos 22.000 millones. Correcto. Sí, porque si tuviera invertido, no hay problema, porque si está invertido en obras, sabes que tenés retorno. Si está invertido en recursos humanos, salud, educación, vivienda, no solo por el beneficio humano y social y cultural, sino también que redunda, ¿en dónde? En la economía, los recursos humanos. A ver, Juan, una metáfora. Está en 4 cosas. Esos 22.000 millones... Pero una metáfora para que la gente lo entienda, digamos, en términos afectivos, emocionales, espirituales. Es como un padre de familia que fue al banco, sacó un préstamo, sacó $20.000 de préstamo, y en lugar de arreglar el techo de la casa, en lugar de pagar el colegio del hijo, en lugar de pagar la sociedad médica, comprar una heladera, comprar un calefón, fue al casino y se los timbió. Parecido. Fue al casino y se los timbió. Sí, porque eso es el sistema financiero actual, el sistema capitalista financiero, el casino. Fue y se timbió los $20.000 del préstamo. El señor Mujica agarró esta deuda, fue al casino financiero, fue a Estados Unidos, no precisamente a Las Vegas, sino seguramente a Nueva York, a Wall Street, y se lo timbió. ¿Y saben cuál es el problema? Que la timba de este señor la pagan sus hijos, mi nieto, las futuras generaciones. Esa es la realidad económica y financiera de este conjunto de irresponsables del equipo económico del fraude amplio que el pueblo uruguayo avaló con un 47.7%. Y no porque el otro 30% trajera algo diferente, porque precisamente hizo una campaña política de la superficialidad, de la imbecilidad, porque tiene exactamente el mismo modelo, porque iba a hacer exactamente lo mismo. ¿Sabe por qué? Pues ya lo dijo Juan, porque somos colonia, porque estamos condicionados, porque recibimos las recetas, porque cuando usted es colonia, usted no tiene capacidad de autodeterminación. Es muy válido es muy válido, porque parece... La audiencia va a entender que no tengo ninguna aversión personal. Yo fui Frente Amplista, fundador del Frente Amplio. Soy de izquierda hasta que me muera. Yo le voy a hacer una aclaración, voy a sacar un punto. El señor Astori creó lo que llama la Oficina de la Deuda y puso durante muchos años al señor Carlos Steneri, ¿sí?, formado en los Chicago Boys, ¿sí?, y después puso a Susana Arbeleche. Este proceso de endeudamiento es fruto de toda una política cambiaria, monetaria, ¿sí?, y fiscal llamada neoliberalismo. Y lo esencial es la política que se hace desde el Banco Central. Cuando el señor Lacalle Pou anunció su gabinete, anunció como posible futura ministra de Economía la señora Susana Arbeleche. Una de las declaraciones gravísimas que hizo esta señora Susana Arbeleche fue de que
para ella, le iba a dar más libertad al Banco Central para poder profundizar estas políticas, exactamente. Es para profundizar o sea, darle. ¿Qué quiere decir con eso? Es, supuestamente le tienen ganas de meterle diente a la Carta Orgánica del Banco Central y que el Banco Central opere con políticas monetarias y cambiarias, ¿sí?, independiente del poder político, al mejor estilo de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, que es extranjero. Claro. Vamos a la pausa, volvemos, y este tema fue medular. Este tema fue mostrar que los tres partidos que se presentaron como opción presidencial son partidos del nuevo orden mundial que reciben vía la oficina que tiene el Fondo Monetario Internacional en el Banco Central las directivas que tienen que llevar adelante. El condicionamiento es total. La confesión del condicionamiento total, absoluto, que nos muestra que somos esclavos colonizados, la tiene en el libro Al borde del abismo de Carlos Teneri. A confesión de parte, relevo de prueba, y en las próximas audiciones vamos a estudiar este libro, vamos a estudiar esas confesiones y vamos a demostrar la mentira en la que vive inmerso el uruguayo pensando que cuando va a votar tiene opciones. Usted no tiene opción de nada, usted es un esclavo de la banca privada internacional. Vamos al corte. Retomamos, amigos. Me río porque el gesto de Juan es con las manos, tratando de atajarme como diciendo, no te fervorices tanto, pero no. Hay una nota caracterizante de este tipo de audiciones, Juan, y es que precisamente la vehemencia que trasunta un poco la desesperación que uno tiene frente a determinadas realidades. Juan, pasamos una campaña electoral terrible. Yo no recuerdo una campaña electoral más trivializada, más superflua, más idiota que esta que acaba de transcurrir y que se encamina en el mismo sentido hacia el balotaje. Todos estos temas cruciales, temas existenciales, temas que marcan la vida suya, del amigo que nos está escuchando día a día, marca el relacionamiento suyo con sus hijos, con su esposa, con su vecino, marca la vida cotidiana suya, estos números que nosotros estamos dando. Y pese a esa trascendencia existencial cotidiana, en los grandes medios de comunicación no se habla de estos temas. La academia mercenaria no habla de estos temas, y cuando habla de estos temas oculta estos datos, miente sobre estos datos. Cuando se sale al balotaje ahora, ninguno de los dos menciona estos temas, porque los dos tienen el mismo compromiso. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Les dimos nombres y apellidos de personas que están directamente comprometidas con la banca privada internacional y con los organismos internacionales de crédito, y por eso ahí está la justificación de por qué tienen el ocultamiento de estos datos. Es un ocultamiento absolutamente ordenado, mandado, condicionado por parte de quién, de los acreedores. Pero ahora vamos a retomar, y quiero que Juan, con su estilo académico, nos siga hablando sobre el tema del endeudamiento, y si es necesario retomar y repasar dónde se fue, cómo se timbió los 22.000 millones el señor Mujica. Sí, nosotros, además de manejar estas cifras que son oficiales, son cifras oficiales, que como vos bien decías, que comparto totalmente, que hay una operación, ¿sí?, manifiesta, intencional, de ocultamiento, de manipulación, hasta manipulación emocional, porque proponer a la juventud, como lo hizo, que no dejara de soñar, como recién les dije, podés caer, vamos a no dejar de soñar, que lo primero que tenemos que decir es la verdad. La forma de soñar es diciendo la verdad. La verdad nos va a hacer libres. La verdad y la responsabilidad, y no ser indiferentes, no dejar que el sistema nos coma, no dejar que nos acomodemos, sí, porque hay muchos acomodados
que son las migajas de la torta. Son las migajas de la torta, porque el capital es más rico, le tiran las migajas de la torta. Hay mucho, a nivel de la cultura, que sacaron cancioncitas, no dejemos de eso, es bochornoso. No dejemos de soñar, y manipulan a la juventud que votó unánimemente este modelo, creyendo, sí, que era diferente, que es diferente, y hay que leer a Abad Ferreira, sí, en Lógica Viva. Las falsas oposiciones te hacen creer que son diferentes lo que es igual, o se complementan. Exacto. Sí, las falsas oposiciones, con una manipulación informativa, cultural y fundamentalmente emocional. No hay que dejar de soñar. ¿Y de soñar qué? Ser un país que se diga la verdad. No mi verdad, la verdad de los hechos, la verdad objetiva. Estábamos, 22.000 millones de dólares aumentó la deuda. Lo que aumentó, a los 13.000 hay que sumarle 22.000 millones. Estamos en 35.000 millones. El que más nos endeudó en la historia del Uruguay fue el señor Mujica. Y eso no lo puede desmentir nadie. ¿Dónde están esos 22.000 millones? No están. Sí. Se fueron para cubrir el déficit fiscal. Porque esta gente gastó más de lo que se recaudaba. Por eso generó un déficit fiscal continuado estos 5 años. ¿Por qué? Porque compraron reservas con letras de regulación monetaria. Hicieron una ingeniería financiera perversa, porque compraron 8.000 millones de dólares de reservas con pesos prestados obtenidos en la emisión de letras de regulación monetaria. Los compraron a un costo financiero altísimo, en un 12, 13, 14%. Sí, de tasa de interés equivalente en dólares, y lo colocaron en Estados Unidos al 1%. Si el almacenero de la esquina de su casa compra manzanas a 15 y las vende al 1%, en 3 meses se pela. Fue lo que le pasó al Banco Central. El Banco Central se peló, perdió 6.500 millones de dólares. El Banco Central, frente a Amplista, perdió 6.500 millones de dólares. Eso fue lo que le costó al Banco Central tener 8.000 millones de reservas, que las debe, porque hay que pagarlas, y tiene un costo financiero. Se llama déficit parafiscal, y eso lo saben todos los parlamentarios. Sí. En la tercera parte que está, esos 22.000 millones del aumento de la deuda, es del gran fraude del ajuste que existe en la emisión de deuda nominada en unidades indexadas. Lo que está, la deuda de los 35.000 millones, 14.000 millones está en unidades indexadas. Cuando hay que amortizar el capital, valga la redundancia, no se va a pagar 14.000 millones. Todos los años se reajusta con una inflación en dólares que es oscilante, que varía, que estará en el orden del 10% anual. Entonces hay que pagar un 10% más de lo que se dice, de lo que está esos 14.000 millones. Eso hace aumentar la deuda. Y la cuarta parte es la capitalización del Banco Central, que estaba pelado, se emitió deuda en... Decir que es la capitalización, es llevar plata de rentas generales corriendo al Banco Central, porque el Banco Central se peló. Claro, que ya está pelado de vuelta. Se lo sacó a rentas generales, es decir, con lo que debería usar. Rentas generales se emitió un bono, o sea, rentas generales se emitió un bono en mayo del 2010 por 2.400 millones en unidades indexadas, peor todavía, y se los transfirió al Banco Central. Técnicamente hasta es infantil, ¿viste? Porque si lo hubiera metido el Banco Central, pervivía en rojo el Banco Central. No, lo emitió el Gobierno Central, 2.400 en el mercado internacional, se lo transfirió, tomá. Es como llenar el tanque para que perdiera la plata. Ya la perdió, estos años ya se perdió, y dentro de poquito va a haber que capitalizarlo de vuelta el Banco Central. Ahí está. Seguro, porque perdió con el déficit parafiscal. O sea, que lo conceptual, los 22.000 millones de dólares, es lo único que está en las reservas. De esos 22.000 millones, sí, lo único que está es en reservas internacionales que están colocadas en Estados Unidos, que generó ya una pérdida. Esos 8.000 millones, una pérdida de 6.500. Son genios. Genios de la pérdida. Pero eso beneficia el capital financiero, a la gran banca. Claro, cuando uno dice pérdida del pueblo, pérdida del país, es lo que el banquero se metió en el bolsillo, es lo que nos comió el banquero. Porque no es, lo que es pérdida para el pueblo es ganancia para el banquero, así de fácil. Pero yo te doy un solo ejemplo para esta campaña electoral.
Este año hay un déficit fiscal, ¿sí?, de 1.700 millones de dólares. El gobierno del señor Mujica emitió una deuda en junio, un bono por 2.000 millones de dólares al 5.1. No hay que ser ningún genio, se hacen unas cuentas de almacenero. Voy a repetir la cifra. Mire, para la campaña electoral, para llegar a la campaña electoral, desde el Estado gastando más de lo que se recauda, ¿sí?, se emitió un bono, una deuda, ¿sí?, en el mercado internacional por 2.000 millones de dólares al 5.1%, que vence en el 2050. Yo le repito, dentro de 36 años vence. El que nace ahora va a pagar durante 36 años intereses. ¿Sabe cuánto va a pagar de intereses? 2.000 millones al 5.1, cualquiera que haga la cuenta, le va a dar 102 millones al año. 102 millones al año, lo divide entre 360. Gracias al señor Mujica, vamos a pagar, solo con este bono, para pagar el déficit fiscal de este año, $284.000 por día, hasta el 2050. ¿Agarró lápiz y papel? Claro. $284.000 por día durante 36 años. Sí, además en el 2050 hay que pagar los 2.000 millones. Hay que pagar los 2.000 o sea, van a pagar, en suma, van a pagar 3.500 millones de dólares. ¿Este fue en unidades indexadas? No, es en dólares. Si no estaría muy bien. Sería peor. Sería peor porque se ajustaría con la inflación en dólares. Exactamente. Está perfecto. Claro. O sea, emitió en junio, se emitió una deuda. Ese detallecito para que la gente lo visualice. Para tener una buena campaña electoral. Para hacer inauguraciones. Para gastar. Para ir a cortar la cintita, claro. Un déficit de 1.700, déficit fiscal. ¿Cómo se cubren los déficits fiscales? Antes, ¿cómo se generaba? ¿Cómo se cubría? Emitiendo plata. Pero ahora, no se emite pesos, sino se pide prestado dólares. Claro. 2.000 millones en junio al 5.1 durante 36 años hasta el 2050. Son 102 millones por año. Lo dividís entre 360 y te da 283.333,33 por día. Por día. Vamos a estar todos muertos. Sí, todos estos van a estar muertos. Bueno, hay que hablar. Sí. Y vamos a seguir pagando los intereses. Claro. Es brutal. Claro. Es perverso. Bueno, es irresponsable, además. Es de irresponsable. Claro, soy irresponsable. Gente irresponsable. Que le importa un pito el futuro. Si, no importa, si lo jurís, pero además, repitamos, vamos a ver el contexto. Pero ¿cómo? ¿Y la plata dónde está? No está la plata. Porque no es para el déficit fiscal. Y se solucionaron los problemas. Pero ¿cómo? Decía, son tan mentirosos y farsantes, decía oficialmente que los chiquilines menores de 9 años, que estaban por debajo del nivel de pobreza, era un 23%. Resultó que, por suerte, y me extraña, la Universidad de la República salió a desmentir que los chiquilines menores de 9 años que están por debajo del nivel de pobreza es un 49%, fruto de esta política, ¿sí?, de derecha, de capitalista, donde se concentra la riqueza, donde los tenedores de la tierra son 3 veces más ricos, donde hay una transferencia de la masa salarial al capital, donde se extranjeriza la tierra y donde la deuda sí compromete el destino del país. Sí, es una gran mentira organizada. ¿Qué pasó? ¿Qué le va a pasar al próximo gobierno? El próximo gobierno, los que están soñando ahora, a los que les gusta soñar, se van a tener que despertar. Porque en vez de estar soñando, me parece que están dormidos. Cuando se despierten, es porque el cobrador le va a decir, cobrador. Entonces vamos a ver cifras oficiales para los próximos 5 años. ¿Qué va a pasar los próximos 5 años? ¿Cuáles son los compromisos
Quedó claro del tema de la deuda, que sí, aumentó la deuda, que no está invertida, sí, quedó claro, sí, que no está invertida, que no está en ninguna parte, a no ser las reservas internacionales, que es como si se lo hubieran llevado. Ya se las comieron, se llevaron 6.000. Se llevaron de 8.000, se llevaron 6.500. Seguimos más para adelante. ¿Cuánto vamos a deber ahora? Entonces, cifras oficiales ahora. No vamos a hacer estimativos. Cuando hagamos un estimativo, decimos que es un estimativo. Hasta ahora no hicimos ningún estimativo. Son todos cálculos de cifras oficiales del Banco Central o del Instituto Nacional de Estadística. Los próximos 5 años. ¿Qué pasa en los próximos 5 años? Del 2015 al 2020, según cifras oficiales, repito, por favor, cifras oficiales. Si sumamos los 5 años, según el calendario de pagos de la deuda bruta global del Banco Central del Uruguay, si sumamos los 5 años del 2015 al primer trimestre del 2020, vamos a redondear. Cifras oficiales, hay que pagar 19.000 millones de dólares. ¿Me escucharon bien? Los próximos 5 años, entre capital e intereses, hay que pagar, redondeando, 19.000 millones de dólares. ¿Ustedes se dan cuenta el efecto de bola de nieve que es la deuda? Ellos agarraron la deuda en 13, y hay que pagar solo en un quinquenio ya 19.000 millones entre capital e intereses. ¿Cómo van a salir de esta? Perdón. 19 millones oficiales. 19, sí, a eso hay que sumarle, ¿sí?, varios ítems que son estimativos, que son difíciles de calcular. Yo hice estimativos, yo voy preciso y me hago responsabilidad que no son números reales porque son estimativos. Yo no tengo la bola de cristal para saber la variación del tipo de cambio, cuánto va a ser la inflación, cuánto va a ser el déficit fiscal, toda una cantidad de variables económicas y financieras, pero hay estimativos que no nos vamos a salvar. Seguro que puede ser $1 más, $1 menos, pero de estos ajustes, a esos 19.000 millones que hay que pagar oficialmente, que eso está publicado en el calendario de pago, 19.000 millones que no nos podemos salvar. Yo hice unos estimativos de varios ítems que hay que sumarle lo menos 4.000 más. O sea que hay que sumarle, por ejemplo, los intereses de la deuda que del bono que va a emitir ANCAP, del buco que dejó el señor Sendik, porque ANCAP está por emitir un bono por 500 millones de dólares al 5%. En los próximos 5 años vamos a pagar 25 millones de dólares por año, que genera 125 millones de dólares los próximos 5 años. Todo esto más los 19.000 millones, ¿no? Después los déficits fiscales, que le estimé que van a pagar de déficits fiscales, van a pagar 1.600, en los 5 años 912 millones de déficit fiscal. Después, el otro rubro que también tienen que ellos van a tener que cubrir es el déficit parafiscal, y que es de 1.600 millones, y el ajuste, todos los mismos ajustes, no vale la pena entrar en detalle. El ajuste por la inflación en dólares que hay por lo emitido unidades indexadas. Lo mismo que pasaron estos 10 años, bueno, los mismos ajustes más otras deudas. Por fiscal, por parafiscal, por la generación de nueva deuda, ¿sí? Y los intereses de las letras de la regulación monetaria. Va a aumentar las letras de regulación monetaria. Perdóname. O sea, son 19.000 millones más otros oficiales, más otros 4.000, lo menos, ¿sí?, por ajuste de más deuda, más intereses, que no nos vamos a salvar. No, yo quiero hacer la siguiente reflexión. A ver, si nosotros venimos desde hace muchísimo tiempo profundizando el endeudamiento, si particularmente el fraude amplio fue la fuerza política que más profundizó el endeudamiento, tal cual lo acabamos de aseverar, siendo Mujica el hombre que más endeudó al país, la pregunta es, lejos de poder pagar estos 23.000 millones de dólares de deuda, vamos a
seguir profundizando el endeudamiento. Gustavo, vamos a aclararle a la audiencia. Estos 23.000, 24.000 millones, los próximos 5 años. 5 años, correcto. Después sigue la garufa. Pero yo lo que advierto es lo siguiente, y a ver si me equivoco. Los próximos 5 años hay que gatillar, señores, los soñadores, despiértense, los soñadores, hay que pagar. Yo les pregunto, ¿cómo van a armar el próximo presupuesto con estos compromisos que tiene el Estado uruguayo? ¿Dónde están los derechos humanos en salud, educación y vivienda? ¿Sí? ¿Dónde están los derechos humanos en salud, educación y vivienda? ¿Qué presupuesto va a armar el gobierno progresista si tiene que pagar 23.000 millones de dólares entre capital e intereses los próximos 5 años? ¿Sí? Pero ese no es solo ese problema. Esos son números fríos. Hay que pagar 19.000 seguro, más otros 4.000, lo menos, con un criterio conservador y estimativo que es bajo mi responsabilidad, pero sé que no menos que va a haber ajuste fiscal, parafiscal, ajuste por aumento de emisión de deuda en letras de regulación monetaria y por el ajuste en inflación en dólares por lo que está en unidades indexadas. Todo eso genera lo menos 4.000 más. A los 19 son 23.000. ¿Cómo van a armar el con ajuste fiscal? Con política tributaria. Pero ese no es solo el problema, porque ese no es solo el problema, el monto, sino el entorno. Ahí está. Ahí está la cosa. El entorno. ¿En qué entorno? Si estamos endeudados hasta la manija. Entonces, ¿en qué entorno económico? ¿En qué entorno comercial? ¿En qué entorno internacional y regional? Entonces vamos a tratar un gran problema que existe. A ese problema de la deuda global, eso que tenemos, que hay que pagar entre capital e intereses los próximos 5 años, 23.000 millones, seguro 19, oficial, seguro el calendario de pago, lo que está en la planilla, lo que está publicado por el Central, 19 hay que pagar. Si despiértense en 19, más 4, 23, lo menos. ¿Sí? Hay un problema muy serio, que hay un problema serio a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional. A nivel local. Vamos a tratar de explicar esto porque esto es grave. A nivel local. A nivel local se montó una ingeniería financiera para controlar la inflación. Voy a tratar, si tenemos tiempo, vamos a explicarlo despacito para que la audiencia lo entienda. Vamos a ver cuál es el asunto. El caballito de batalla de esta economía es la inversión. No vamos a entrar en detalles en las condiciones como se invierte y quiénes invierten, y las ganancias, la rentabilidad, todos los beneficios que le hacen a la inversión. Pero el caballito, ¿qué es lo que le brinda, además de exoneraciones fiscales, impositivas, tributarias? ¿Qué es lo que le brinda? Le asegura rentabilidad. ¿A través de qué? A través de la ganancia, ¿sí? Y fundamentalmente a través de controlar la inflación. Hay una cosa muy fundamental esto se entiende. Si yo tengo una inversión que me deja un 20%, o sea, si se me cae la inversión, se me cae la economía. Está clarito. Si se me cae la inversión, se me cae la economía. ¿Cuál es uno de los puntales de la inversión? Es controlar la inflación. Entonces, el Banco Central, una de las funciones en la Carta Orgánica del Banco Central es controlar la inflación. Desde el año pasado, porque antes usaba otras políticas, desde el año pasado el Banco Central montó toda una ingeniería financiera de la que no sabe cómo salir. ¿Y por qué no sabe cómo salir? Sí, yo le digo que está atrapado y sin salida. A ver si me puedo expresar en un micrófono algo que puede ser un poquito complejo. Según el Banco Central, ellos estiman que controlan la inflación según esta fórmula. Dicen, después ahora lo explico con palabras y después doy un ejemplo numérico. Dicen que la inflación es igual a lo que varía el agregado monetario menos lo que varía el PBI. Nadie entendió nada. Lo que varía el agregado, o sea que la inflación
es igual a lo que varía el agregado monetario menos lo que varía el PBI. El agregado monetario ampliado es el dinero que dispone la gente. O sea, es lo que la gente tiene en el bolsillo, el dinero que la gente tiene en el bolsillo, menos lo que está en caja de ahorro, más lo que está, lo que tiene en el bolsillo, más lo que está en caja de ahorro, más lo que está en cuenta corriente. Es la platita que dispone la gente para gastar, ¿sí? Eso es el agregado monetario. Entonces, supongamos, si el agregado monetario aumenta, esa cantidad de dinero que tiene la gente para gastar aumenta un 12%, ¿sí? Y le restó, si a ese 12% que aumentó el agregado, lo que dispone la gente para gastar, le resto un 3% de crecimiento del PBI, 12% menos 3%, la inflación, ¿cuánto va a ser? 9%. Está clarito. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y explicamos esto. Vuelta, retomamos la gravedad de esto. Sí, señor. Bien, volvemos, amigos. A ver, Juan, estos temas son complicados, ¿no? Por lo tanto, tenemos que repasarlos y ir despacio. A ver, amigos, el inversor, ¿qué viene a buscar el inversor? Viene a buscar rentabilidad, viene a buscar dinero, viene a buscar seguridad jurídica también. Sin duda, ya iba eso, sin duda que ya iba eso. Entonces, el inversor manda seguramente o a sus consultores, o ya tiene los estudios jurídicos que son sus asesores. Normalmente son los que están asesorando a Mujica. Yo ya los dije, ustedes ya los conocen, ¿verdad? Entonces el tema es así. Viene el estudio jurídico con los economistas correspondientes y le dicen al gobierno, bueno, nosotros queremos dos cosas fundamentales que nos aseguren. Primero, estabilidad jurídica, que ustedes no nos cambien las reglas de juego. Por lo tanto, tienen que firmar contratos de inversión. Porque con el contrato de inversión, si usted me cambia la regla de juego, yo lo llevo al CIADI. Y si lo llevo al CIADI, ¿sabe qué? Mi rentabilidad aumenta, porque en los juicios lo mato. Y porque además los jueces del CIADI todos fallan a favor mío. Explicar que el CIADI depende, es un anexo que tiene el Banco Mundial. El Banco Mundial. Del que Astori era funcionario. Exactamente. Banco Mundial, que está al servicio, fue creado por la banca privada internacional. ¿Para qué? Para presionar a los países. Entre otras cosas, ¿cómo los presiona? Con préstamos condicionados. Por ejemplo, a nivel de la educación. ¿Para qué? Para rebajar la educación. Para que la gente cada vez comprenda menos. Funciona así la cosa. Segunda cosa que le dice el abogado o el economista, tanto el criollo vendido como el gringo. Que hay una diferencia importante, ¿no? El gringo no es vendido, porque el gringo es gringo. En cambio, el criollo es vendido, nos entrega de pie en mano. Le dice, además de la seguridad jurídica de que no me cambie las reglas de juego, que me firmes el contrato de inversión, Mujica, lo que preciso es que me asegures la rentabilidad, que me asegures el porcentaje de ganancia a lo largo de todo este tiempo de inversión, que no me vaya a bajar. ¿Y sabés cómo me lo asegurás, Mujica? Controlando la inflación. Por lo tanto, cuando estos mentirosos salen y dicen que controla la inflación porque es el peor impuesto para el de sueldo fijo, y eso es real, en realidad no tienen en mente controlar la inflación por el del sueldo fijo, porque después el del sueldo fijo lo matan con las políticas tributarias que no le pueden aplicar al inversor por el contrato que antes mencioné. Entonces, pero también, está perfecto lo que estoy de acuerdo, porque también no les importa, porque si bien el salario real aumentó un 47% y la riqueza aumentó un 80%, no me importa que el tema de la inflación por el salario real, claro. Porque igual va a haber transferencia de riqueza de la masa salarial al capital. Me interesa la inflación fundamentalmente para la rentabilidad de las inversiones. Exactamente. Entonces, toda esta política es para la rentabilidad de las inversiones. Pero, claro, tienen el tema del banquero, que es fundamental, porque el banquero siempre gana en esto.
El banquero siempre gana en todo este tema. Y si yo mal no entendí, Juan, el tema de la inflación, a ver si estoy en lo cierto. Nosotros tenemos un porcentaje de variación del agregado monetario. Es decir, tenemos inyección de dinero, inyección de agregado monetario. El agregado monetario es lo que dispone la gente para gastar. Correcto. Que es lo que tiene en el bolsillo, más caja de ahorro, más cuenta corriente. Pero si yo hablo de un porcentaje, hablo de un porcentaje de aumento. Que aumente, que no aumenta. Inyección. No, se genera por muchas razones, porque por muchas razones aumenta esa cantidad de dinero por la propia dinámica de la economía. Correcto. Lo cierto es que aumenta. Que aumenta. Sí. Y yo fijo un porcentaje de aumento con respecto al agregado monetario original. Perfecto. Si yo tengo un aumento del agregado monetario original de un 12% anual, y mi producto bruto... Vamos a dar un ejemplo. Ponele un 10%. Por ejemplo, si el agregado monetario, con cifras aproximadas, son 150.000 millones de pesos, que es lo que es ahora, son 160, pero para hacer el ejemplo que la gente entienda, el agregado monetario ahora son 150.000 millones de pesos. No lo es, pero para que la gente lo entienda. Si aumenta 165.000 millones, aumenta un 10%, sí, el 10% de 150.000 millones son 15.000 millones, son 165.000 millones. El agregado monetario, ¿cuánto aumentó? Un 10%. Perfecto. Si aumentó un 10% el agregado monetario, la cantidad de dinero que dispone la gente para gastar, a eso le restás lo que aumentó el PBI, ponele un 3%, 10% que aumentó el agregado monetario, de 150 a 165. Si le restás el 3%, va a haber una inflación de ¿cuánto? 7. De un 7. Bien ahí. Así que entonces, clarito. El porcentaje del aumento del agregado monetario menos el porcentaje de aumento del Producto Bruto Interno nos da el porcentaje de inflación. Por lo tanto, hay dos elementos fundamentales a manejar en esta dinámica, en este modelo monetarista: el agregado monetario y el Producto Bruto Interno. Correcto. Es decir, entonces, nosotros estamos con este esquema, con este modelo económico, la preocupación, el desvelo fundamental es agregado monetario, Producto Bruto Interno. ¿Para qué? Para mantener el porcentaje de inflación en términos que sea favorable para la rentabilidad del gringo que trajo la inversión. Ellos ya saben que están en un entorno de entre el 4 y el 7, sé que voy a tener, si me da un 30% de rentabilidad, en el peor de los casos le resto un 7, voy a tener una rentabilidad de un 23%. Correcto. Ellos hacen esa estimación. Bien, ahora bien, vamos a estos dos elementos. Vamos al control del agregado monetario. La función de esa la tiene el Banco Central en su carta orgánica. ¿Cómo opera? ¿Qué ingeniería monetaria montó? Es la emisión de letras de regulación monetaria. Esa es la palabra, la dice. Letras de regulación. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco Central todos los días sale al mercado local, acá en Uruguay, en el mercado local, y emite letras de regulación monetaria en pesos y unidades indexadas, que son pesos. Perdón, Juan, la gente no se complique. Letra de regulación monetaria es un vale, es un papel, debo y pagaré. Tiene en la mano un mazo, en lugar de tener un mazo de cartas, tiene un mazo de vales que sale al mercado y los coloca. ¿Quién se los vende? ¿Quién les compra? Se los compran, le dan pesos los bancos, los entes, las AFAP y las casas de cambio. Las compañías de seguro también. Los que tienen la plata. Ahí está. O sea, que forma parte de entonces con eso controlan el agregado monetario. Sacan pesos. Pesos de circulación. El Banco Central se hace de pesos y le da deuda, le da vales. Que son estas letras de regulación monetaria, son a corto plazo. Son de 30 días a poder llegar a 2 años, pero no más. Bien. Pero están concentrados en un año. Bien. ¿Qué pasa cuando el banco se hace de esas letras? Se despoja de los pesos van para el Banco Central,
¿Qué otros elementos entran a jugar? En este momento no lo está haciendo, pero hace unos años lo que hizo con esas letras que compraba para controlar la inflación, lo que hacía era comprar dólares. Los bancos compraban dólares. No. El Banco Central. El Banco Central compraba dólares con los pesos. Con los pesos prestados. Ahí está, con los pesos prestados. O sea que compró dólares con pesos prestados. Correcto. Y eso tendía a hacer subir el dólar, entonces. Eso hizo levantaba el dólar. Está. Correcto. Si salían a comprar dólares, levantaban. No lo hacía que levantaran tanto. Pero hay una ingeniería financiera que muy perversa que no sabes dónde empieza, era la punta de la madeja. Salían a comprar dólares. Esos dólares que compraban a tasas altísimas, como dijimos, lo colocaban en Estados Unidos a tasas bajas, que le generó esa pérdida al Banco Central de 6.500 millones. Eso. Y después, como cuando salía a comprar dólares, inyectaba pesos de vuelta, ¿sí?, aplicaba lo que decía esterilizar la compra de dólares. O sea, tenía la intención inicial, ¿cuál era? Controlar la cantidad de pesos. Pero cuando salía a comprar dólares, compraba dólares con pesos prestados, metía pesos de vuelta en el mercado, entonces había que sacarlos de vuelta. Entonces era una bola de nieve. Le digo era porque ya no hace más eso, ¿sí? Pero está pendiente otro problema. Entonces era una bola de nieve que no sabes dónde empezaba la bola de nieve, ¿sí? Entonces, repito, vamos a repetir el ciclo. A ver, para controlar el agregado monetario, el Banco Central agarra el mazo de vales, sale y se lo vende a los bancos. Dame pesos, bancos, AFAP, todo lo que tú dijiste. Muy bien. Con esos pesos, ¿qué pasaba? Los que tenían dólares se pasaban a pesos. Lo voy a complicar hasta en los detalles. Los que tienen dólares vendían los dólares y venían del exterior, porque hacían carry trade del exterior, venían con dólares, conseguían dólares baratos y los colocaban acá a tasas altísimas. Eso se llama carry trade. El Banco Central le hacía al revés. En vez de hacer carry trade, hacía trade carry. ¿Vos te acordás cuando a Menem le decían Robin Hood? Bueno, en vez de decir Robin, porque le sacaba a los pobres para darle a los ricos. Esto es el Banco Central lo mismo. En vez de hacer carry trade, hacía trade carry. Tomaba, en vez de tomar a tasas bajas y colocarlas a tasas altas, lo conseguía a tasas altas y lo colocaba a tasas bajas. Pero vamos a volver acá, porque si no la gente no va a entender. Sale entonces, le coloca los vales a los bancos y a los otros compradores, retira pesos. Correcto. A tasas altísimas en dólares. A tasas altísimas en dólares. Más cuando el dólar bajaba, hacía más alta la tasa en dólares. Está, correcto. Ahora, para que nuevamente como el dólar caía, caía porque los que tenían dólares se pasaban a pesos, la tendencia era vendedora de dólares. Vendían dólares para pasarse, entonces caía entonces el Banco Central tenía que hacer subir el dólar. Claro. Y para hacer subir el dólar, el Banco Central compraba dólares. Con esos pesos, compraba dólares, con esos pesos caros, prestados, volvía a inyectar a la plaza pesos. Y otra vez tenía el mismo problema, porque venía el abogado y le decía, pero si me le inyectas peso me vas a aumentar el agregado monetario y por lo tanto me vas a aumentar la inflación y por lo tanto me vas a mover la rentabilidad de mi cliente, por lo tanto no te dejo hacer esto, así que toma una solución. ¿Y qué hacía para solucionar el tema y cumplir con los gringos? Emitía letra nuevamente, y al emitir letra nuevamente se generaba nuevamente el problema cual tal lo estamos diciendo. Vean, escuchen, es un círculo vicioso. Repite la problemática una y otra vez con aumento de endeudamiento. Solo hay una cosa que es más que si se entendió el mecanismo, que es complicado, si no lo entendió, mala suerte, pero esto lo va a hacer más entendible. En el 2005 las letras de regulación monetaria eran 702 millones de dólares. A junio, pasado, las letras de regulación monetaria emitidas por el Banco Central son 8.440 millones. Espera un poquito, clarito, ¿no? Para un poquito, esto hay que aclararlo. Repetí. Las letras de regulación monetaria al 2000,
4. Principio de 2005. Principio del 2005, sí. Asume Tabaré. Las letras de regulación monetaria representaban ¿cuánto? 704 millones. 704 millones. Decirle a la audiencia que estás leyendo acá. Sí, del Banco Central. Eso ya sabemos, que es datos oficiales. Datos oficiales ya lo hemos repetido hasta el cansancio, Juan. Al día de hoy, o a cuando esté... A junio, del gobierno fraudeamplista de Mujica, estamos hablando del mismo gobierno, estamos hablando de Tabaré Vázquez, fraude amplio, Mujica, fraude amplio, las letras de regulación monetaria, ¿cuánto es? 8.400. 8.400, y yo que obviamente soy abogado por no pude salvar matemática, ¿qué porcentaje? De 702, 704 pasó a 8.440. Bueno, ¿en cuánto es el porcentaje? Eso lo aplicamos cómo se funcionó. Esas son las letras de regulación monetaria. ¿Ustedes se dan cuenta ese aumento exponencial que no sé qué porcentaje implica? Es una bola de nieve, Está demostrando que es una bola de nieve absolutamente imparable, es un mecanismo... Aquí está la prueba objetiva de que es un mecanismo perverso. Y yo pregunto una cosa, amigos, yo sé que es un tanto difícil esto, pero no hay un solo individuo en un estrado ante la opinión pública subido a una tarima que hable de estos temas. Gustavo, yo te permito un paréntesis. Hay publicaciones de economistas de los partidos tradicionales que están preocupados por esto. Están muy preocupados porque es la fuente de la próxima crisis. Vamos a seguir con este tema porque es muy importante. ¿Qué pasa? Estos 8.440 millones de dólares, ¿sí? No vence todo en un año, pero los que vencen en un año es casi la misma cantidad que el agregado monetario. Vamos a repetir para que la gente lo entienda. El agregado monetario no podía aumentar más de un 10, 12%. ¿Sí? A eso le restas el PBI, te da la inflación. En este año que transcurre, solo por letras de regulación monetaria, si el agregado monetario en este momento está son 160.000 millones de pesos el agregado monetario, no puede aumentar más de un 10%. ¿Sí? Lo que el Banco Central le vence y va a colocar en el mercado, tiene que pagar una cantidad entre capital e intereses este próximo año de letras de regulación monetaria por casi el equivalente al agregado monetario. El 100%. Pero si no puede aumentar el 10%, sí, y va a tener que rescatar el 100%, ¿qué va a hacer? Eso es lo que yo te pregunto a vos. ¿Qué va a hacer el mago de Astori? ¿Qué mentiras nos vas a echar? Despacito, porque tiene varios instrumentos. El primer instrumento, que es el que está empleando ahora, es las letras de regulación, seguir emitiendo letras de regulación monetaria. Pero la bola de nieve les va a pasar por encima. ¿Sí? La única carta, el último instrumento que tienen es salir a comprar letras de regulación monetaria con las reservas. Tarde o temprano, para no caer en una crisis, van a tener que vender las letras de regulación monetaria, van a comprar las letras de regulación con las reservas que nos costaron tan caras. ¿Con las reservas? Con las reservas, sí. O sea, no van a tener más remedio, tarde o temprano. Yo ahora les voy a complicar porque es gravísimo, porque es más grave de lo que se supone. A ver, voy a repetirlo, aunque cueste. El dinero emitido por el Banco Central, lo que se emite son en el orden de los 60.000 millones de pesos. Por el efecto multiplicador de dinero del sistema bancario, el agregado monetario, esos 60.000 millones de pesos se transforman en 160.000. Y lo que hay que controlar son esos 160.000 millones. Si yo coloqué 60.000 millones y ese dinero se multiplica por el sistema bancario, se transformaron en 160. Y ese 160 no puede aumentar, por decirlo un porcentaje, más del 10%. Yo voy a colocar en el transcurso de este año, no 60.000, voy a colocar 160.000 millones, más lo que tiene otras deudas que son 180.000 millones. Voy a colocar en el mercado local 3 veces más lo emitido, que se multiplica por el efecto multiplicador del sistema bancario, no sé cuánto es el agregado monetario. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay una bomba inflacionaria
incontenible, que no saben cómo salir de ella, porque de la única forma que se sale es con crisis, como se salió de la tablita, con crisis, porque la tablita y esto es lo mismo, son otros instrumentos, y la banda de flotación del 92 al 2002 es otro instrumento que se usó, la banda de flotación. ¿Cómo se salió? Con crisis. ¿Y cómo se va a salir ahora? Con crisis, porque no saben cómo salir de esta, porque la bola de nieve le está pasando por arriba. De diciembre del año pasado a junio de este año, las letras de regulación monetaria aumentaron 500 millones de dólares. Están emitiendo promedio, por mes, letras de regulación monetaria a tasas altísimas. Ahora están en un 14%, ahora bajó un poquito, pero están en el orden entre 600 y 900 millones de dólares en pesos, por mes en el mercado local, sacando pesos, que se me quema el rancho. ¿Por qué? Por la inflación, porque a ver si me explico, están, como vence esas letras que vencen a 30 días y hasta un año, lo que vence hay que pagar el capital e intereses. Entonces, no solo pongo el capital, sino pongo los intereses. Entonces, eso se está agrandando, que no saben cómo controlarlo. Ese es el escenario. En ese escenario local, ¿sí?, que hay una desaceleración de la economía, ¿sí?, va a caer la recaudación, está aceptado, ahora estamos creciendo a un 3%, estamos creciendo un 6%, cae la recaudación, ¿sí?, y el otro escenario, además del regional, la situación internacional. ¿Cuál es la situación internacional? O sea, que el próximo gobierno va a tener que pagar 19.000 millones entre capital e intereses oficiales, según el Banco Central, los próximos 5 años. Y a esos 19.000 hay que agregarle 4.000 millones más el problema local de la bola de nieve que se está creando en la emisión de letras de regulación monetaria. Y el otro escenario internacional es cuando Estados Unidos, que el ciclo económico se está cerrando, ya lo cerró la semana pasada cuando dejó de comprar hipotecas y bonos y dejó de inyectar dólares, cuando el año que viene, como está anunciado, que tarde o temprano le va a pasar, va a subir la tasa de interés. Cuando Estados Unidos suba la tasa de interés, va a ser rentable y seguro invertir en Estados Unidos. Entonces, los dólares que venían no van a venir, y los que están se van a ir. Y además, cuando salgamos al mercado de capitales a hacer la bicicleta para pagar esos 19.000 millones más los 4.000 que estimamos que van a tener que pagar más, ¿sí?, y sobre la situación local, por el tema de la bola de nieve de las letras de regulación monetaria, van a tener que conseguir deuda a tasas mucho más altas porque el dólar se va a valorizar. Cuando el dólar se valorice, el precio de los commodities cae. Entonces, se acabó el ciclo. Pero no solo para Uruguay, sino para Brasil, para estos países emergentes, se acabó el recreo. Entonces, va a haber que despertarse, salir de dejar de soñar y mirar la realidad. Sí, basta de entretenimiento, basta de basta de bobadas. Despiértense, no sueñen más, no están soñando. Se están durmiendo porque les entregaron el país y ustedes festejan todavía. Bueno, así que el panorama, Juan, que le espera a los uruguayos es indefectiblemente... Yo no quiero ser agorero, yo estoy tan tranquilo... Bueno, para no serlo, para no querer serlo... No, pero yo estoy manejando números, es como si... Es una realidad, si vos decís, Gustavo, debes 5 millones de dólares. Gustavo, tenés un problema. Tenés un serio problema. Si vos tenés una situación financiera, económica, está fuera de la... La mentira, tarde o temprano, cae. Es imposible mentir tanto tiempo. Buen día. No sé, porque está en la manipulación mediática. Buen día, dice un mensaje, lo voy a leer porque como cierre de la audición de hoy está muy bueno. Buen día, ¿qué ganan estos imbéciles haciendo tantas, el término es un tanto descomedido, yo voy a poner macanas, muerden algo,
así, el tema es así. No son imbéciles, son gerentes coloniales, son operadores de la banca privada internacional, son operadores de las grandes corporaciones, y toda esta ingeniería de carácter financiera, todo este saqueo, toda esta rapiña que realizan al pueblo uruguayo, es para favorecer los intereses de la oligarquía internacional. Es decir, son conscientes que están saqueando al país, que están empobreciendo al país, que están matando a las futuras generaciones, que están mintiendo, y ocultando y manipulando. Son operadores intencionales, premeditados y dolosos contra el pueblo uruguayo, son traidores consumados que operan empobreciendo al pueblo uruguayo, saqueando al pueblo uruguayo para enriquecer a la banca y a los inversores gringos internacionales, a las grandes corporaciones. Lo hacen además bajo un sistema que yo lo llamo cleptocrático, es decir, el sistema de los ladrones, con una ingeniería jurídica de ataque a la soberanía, ataque a la república, atando de pie y mano al aparato político cómplice, blancos, colorados, independientes, cómplices, comprados, mercenarios de estos grandes capitales que nos obligan a esta política. Es decir, somos esclavos